Buen día. Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo están? Buen día, bro. Bueno, vamos a continuar hoy con la clase de dispersión de plaguicida. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto la formación de gota, cómo se podía formar la gota? Entonces considerábamos las pulverizadoras hidráulicas. Una pulverizadora hidráulica es que por presión de una bomba va a llegar a una boquilla y se va a dividir en gotas. Y el transporte va a ser por la energía cinética que tiene esa misma gota. Luego teníamos la hidroneumática, que acá hay una combinación donde el líquido es impulsado también por una bomba, va a llegar a una boquilla, se va a dividir en gotas y el transporte lo va a hacer una corriente neumática, es decir, una corriente de aire generado por la máquina que va a transportar la gota. Por eso hablamos de hidroneumática, ¿no es cierto? Es decir, que es hidráulica más una corriente de aire. También tenemos mochilas a motor, es decir, que son los equipos menores. Pueden venir suspendidos en el tractor o los equipos mayores que son de arrastre, ¿no? Es una pulverizadora con rueda que es arrastrada por un tractor. La bomba, la energía la va a sacar de la toma de fuerza del tractor y contan de un ventilador de flujo axial que va a generar una corriente de aire, ¿no es cierto? Un caudal de aire que va a transportar la gota. El principio de estas pulverizadoras es generar una nube de aire con gotitas suspendidas que van a transportarla. Normalmente muchas de estas boquillas de este tipo de pulverizadoras se utilizan en frutales, en árboles, que el principio consiste en desplazar el aire estático que se encuentra dentro del árbol, desplazarlo y reemplazarlo por una masa de aire generada por la máquina que está lleno de gotitas, ¿no es cierto? Entonces, si el aire está seco acá en el árbol, nosotros vamos a desplazar ese aire con una nube de aire con gotitas y entonces esas gotas se van a depositar sobre las hojas, ¿no? Esto es una suspendida en el tractor, se suspende en el eje, en los tres puntos del tractor, tienen un ventilador también de flujo axial, acá en el tanque va el líquido, y acá tenemos lo que yo estoy señalando, un collar de boquilla, ¿no es cierto? Entonces el líquido es llevado hasta este collar de boquilla a través de la presión generada por una bomba, por eso esto va a ser una ruptura hidráulica, y luego este flujo de aire, este caudal de aire, va a transportarla a las gotas. Esto es una máquina de arrastre. Entonces tenemos el tanque, acá tenemos, se lo ve el tanque, el líquido es impulsado por una bomba y entonces va a llegar a este collar de boquillas donde se van a dividir en gotas y el aire transporta. El principio entonces consiste en reemplazar la masa de aire estático seca que tiene el árbol por esta masa de aire que está con gotitas, ¿no es cierto? Y entonces de esa forma se produce pulverización. En las mochilas neumáticas, ya vamos a ver la calibración, porque la calibración de las hidroneumática y neumática es de la misma forma. En las neumáticas, fíjense que ya no estamos con la palabra hidráulico, es decir que esto no va a tener boquilla. Esto lo que consiste es que el líquido es impulsado por una bomba, va a salir por unos orificios que lo vamos a denominar unidades restrictoras variables, es decir, que yo puedo variar ese tamaño de orificio. Cuando tengo un orificio más grande, va a ser más cantidad de agua que dispense, y cuando sea más chico, bueno, va a ser menor cantidad de agua. Esa masa de agua, ese hilo de agua,
que viene siendo transportado por la fuerza de una bomba, se va a encontrar con una masa de aire de alta velocidad y bajo volumen. Es decir, que es una masa de aire que viene muy fuerte y cuando choque con ese hilo de agua, ¿no es cierto?, que venimos impulsando con la bomba, se va a dividir en gotas. Es decir, que acá el que genera la gota es la misma corriente de aire. También tenemos equipos menores y mayores. Los equipos menores van a ser la mochila, una mochila, puede ser una mochila fría o una termonebulizadora, es decir, con aire caliente, y también tenemos la suspendida en el tractor. Y las mayores van a ser de arrastre, ¿no es cierto?, que pueden tener motor o ser de fuerza cardánica, es decir, que unida al cardan del tractor, ¿no es cierto?, va a generar la presión. Esto es una mochila, tenemos el líquido, esto es un ventilador, un motor que impulsa un ventilador. Si se puede observar, vamos a ver que a lo largo de la descarga tiene un tubo que es por donde circula el aire, y a la par de él va una manguerita. Esa manguera va a alargar el líquido en esa corriente de aire que es donde se va a romper en gotas. Esta es la suspendida del tractor, el tanque, el motor de eje cardánico, y las unidades restrictoras variables van a estar en este lugar, ¿no? Entonces tenemos lo único que son orificios, no hay una boquilla acá, son orificios por donde va a salir el líquido y se va a encontrar con la masa de aire que lo va a romper en gotas, ¿no? Esto es una termonebulizadora. La termonebulizadora lo que hace es, tiene el líquido, tiene un motor con una bujía que produce el calentamiento en este tubo de escape. Acá sale aire caliente, por acá, por este tubo, llega el líquido cae en ese aire caliente y se evapora. Y entonces viene como un vapor, y cuando salga al exterior, al encontrarse con una masa de aire más frío, se va a condensar en gota. Muchas veces en estos equipos, las termonebulizadoras, no se utiliza agua como vehículo de dispersión, sino que se utiliza glicerina, por ejemplo. Entonces se pone el producto en glicerina y ustedes van a ver como si saliese una nube blanca, ¿no? Es porque no es agua, sino que es glicerina. Y dentro de las mayores tenemos también los equipos de arrastre, que pueden ser con motor, en este caso tiene motor, o, como le decía, cardánica, es decir, que se unen por un cardan al tomo de fuerza del tractor. Tienen el tanque, este motor va a generar una corriente de aire, acá donde yo estoy marcando tiene el ventilador, el líquido va a llegar, el aire va saliendo por este ventilador y el líquido llega, fíjense que acá tengo unas mangueritas, el líquido llega a estas unidades restrictoras variables, donde va a ir cayendo sobre esa masa de aire. Es una masa de aire muy rápida, muy veloz y de bajo volumen, es decir que a esa velocidad es como se va a romper en gota. Las centrífugas consisten en un disco atomizador. Tienen un disco, ese disco puede tener acanaladuras, el líquido llega a presión, va a caer en el centro de ese disco está girando, y cuando el líquido caiga, por la fuerza centrífuga se va a ir hacia el borde del disco, y cuando salga, al chocar con el aire, se va a dividir en gota. Acá la gota va a depender de la velocidad de giro. Cuando más velocidad de giro, cuando más revoluciones por minuto tiene el disco, menos el tamaño de gota. Ya lo voy a mostrar mejor. En general, estos equipos venían para ser montados en una barra.
son los equipos que producen la mayor uniformidad de gotas, es decir, son los más precisos. Antiguamente, hace 40 años, 45 años, venían estos equipos, tenían cada uno un motor. Ese motor eléctrico tenía un disco, el motor eléctrico hacía girar ese disco, ese motor eléctrico se alimentaba con la fuerza con la batería del tractor, y entonces no tuvieron mucho éxito. Se denominaban aguacero. El verdadero nombre es por su sigla en inglés de CDA, que significa aplicación de gota controlada. Es una aplicación de gota controlada. ¿Por qué? Porque, como yo les digo, es el que me produce la mayor uniformidad de gota. Como el sistema eléctrico de un tractor no es bueno, entonces no tuvieron mucha difusión. La empresa más importante que lo fabricaba es una empresa que se llama Micron, que es una empresa de Estados Unidos, y actualmente se están volviendo a poner en auge esto. Acá en Argentina hay una empresa que lo fabrica. Micron está volviendo con nuevos equipos. ¿Por qué? Porque el sistema ha cambiado mucho, el sistema de pulverización. Antes había mucha máquina de suspendido, de arrastre. Hoy la mayoría son autopropulsadas, ¿no es cierto? Que son lo que llamamos mosquitos, ¿no es cierto? Que tienen un motor, que son autopropulsadas. Y entonces lo que se le hace es, se le adosa una batería más y un alternador más. Es decir, que no se utiliza ni la batería ni el alternador que origina la energía para el motor, para el arranque, ¿no es cierto?, del mosquito, sino que se le agrega otra batería y otro alternador para los cabezales rotativos. Entonces hoy, si bien no tienen un gran auge todavía, es el mejor equipo de aplicación, porque es el que me da una gota, como le digo, su nombre era CDA, ¿no? Aplicación de gota controlada. Entonces lo que hacía era aplicar la mayor uniformidad. ¿Se acuerda que la uniformidad veíamos como la relación entre el diámetro volumétrico y el diámetro numérico, ¿no es cierto? Que veíamos que si fuese uno sería la perfección, no existe. Pero nosotros no lo tenemos que alejar mucho, tenemos que estar en 1.5, 1.6, 1.8. Hay boquillas muy malas, boquillas hidráulicas, 2, 3, 4, son pésimas, ¿no? Pero los de mayor precisión son estos que pueden llegar hasta 1.2, es decir, que si yo tengo una gota de 200 micrones, quiere decir que el diámetro volumétrico está en 240. Entonces, yo puedo irme a gotas más chicas porque no voy a generar gotas muy chiquititas que deriven, ¿no? Porque la curva poblacional de las gotas no va a ser más cerrada. Entonces, yo puedo ir a gotas de 150 micrones, 180 micrones, sin que me vaya mucho a gotas muy chiquititas, ¿no? Si bien esto no tuvo un auge en estos, como le digo, 40 años, en los equipos terrestres, sí en el avión, ¿no? Que lo vamos a ver cuando veamos las pulverizaciones aéreas. En el avión se utiliza muchísimo, que son los microneris, los mini spin, ¿no? Que son como unas canastas, ¿no? Que giran, nada más que no necesita de una batería. ¿Por qué? Porque el avión va a 250 kilómetros por hora, es decir, que tiene una hélice y el viento, ¿no es cierto?, debido a la velocidad del avión, el viento hace que esas paletas giren y entonces ahí obtiene la fuerza centrífuga para formación de gotas, ¿no? Esto en el avión, si han visto algún avión aplicando, ya cuando lo veamos en las aplicaciones aéreas van a ver cuáles son los atomizadores rotativos. Venían equipos pequeños para horticultura, para pequeñas extensiones, para cultivos intensivos. Estos equipos se manejaban con pilas,
en este tubo. Normalmente llevaba 8 pilas de las grandes. El líquido va en esta botella y por esta manguera, es decir, que lo único que hace es llegar por fuerza de gravedad, es decir, que la presión es la presión de la gravedad. El líquido llega por esta manguera a este disco. El volumen lo vamos a regular, la tasa de aplicación, con una unidad restrictora variable, es decir, que es un tubito de plástico de distintas dimensiones. Acá lo ven esto que estoy marcando, que es de color azul. El líquido llega, las pilas hacen girar, la batería hace girar este disco, el líquido llega y se va a caer en el centro del disco, que tiene ranuras, que por fuerza centrífuga llegan al exterior y ahí es donde se van separando en gotas. Uno puede trabajar con volúmenes tan bajos que uno puede llegar a aplicar con estos equipos 1,5 litros, 2 litros por hectárea, ¿no? A veces con herbicidas se puede trabajar con 2,5 litros por hectárea. Es decir que al hacer una gota tan chiquitita uno puede trabajar con, porque yo lo que necesitaba, ¿se acuerdan? Era cobertura. Entonces yo puedo tener una buena cobertura generando una gota chica. Con ciertos equipos hidráulicos no me puedo ir a una gota tan chica porque voy a generar deriva, ¿cierto? Entonces, tengo que ir aumentando el tamaño de gota. Esto, al tener una gran uniformidad de gota, uno puede trabajar con gotas chicas. Estos son equipos terrestres, entonces acá está el disco y va generando la gota, ¿no? Esas son las distintas formas de generar gota: hidráulica, hidroneumática, neumática, centrífuga. Entonces, vamos a ver un poco ahora la calibración, ¿no es cierto? Porque la eficiencia de la aplicación va a depender de elegir el momento oportuno, es decir, el momento oportuno en cuanto a la plaga, el tamaño de la plaga, el tamaño de la maleza. ¿Se acuerdan la otra vez cuando veíamos monitoreo y yo les decía las trampas de emergencia, ¿no? Que eran poner una caja, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, para tu cura, y ahí enterrar las gotecas que uno saca del campo, y entonces cuando uno ve la emergencia, las trampas estas de emergencia eran para ver cambios en el desarrollo de un insecto. Entonces uno pasaba de huevo a ninfa 1, ninfa 2, que es lo más susceptible. Entonces ese era el momento oportuno de aplicación, ¿no? La maleza, el tamaño de la maleza, ¿no es cierto? ¿Cuál es la efectividad del producto que estamos usando? ¿Cuál es la eficacia del producto? No todos los productos tienen la misma eficacia para las distintas adversidades fitosanitarias. ¿Cuáles son las condiciones? La dispersión, también hemos hablado esto en su momento acerca de, por ejemplo, cuando hablábamos de la penetración del herbicida, que podía ser por vía polar o vía apolar, ¿cierto? Y entonces va a depender de la hora del día, cómo se encuentra la planta, en lo que llamamos humectabilidad de la cutícula. También hemos hablado de calidad de agua. Cuando hablábamos de calidad de agua, ¿se acuerda? Dijimos que el agua la íbamos a analizar desde el punto de vista del pH, desde el punto de vista de la alcalinidad, desde el punto de vista de la dureza y desde el punto de vista de la turbidez, ¿no es cierto? Eso es lo que me va a dar la calidad del agua, ¿no es cierto? Y dependiendo un poco el producto, si tiene más o menos calidad. ¿Se acuerdan cuando veíamos las propiedades de los plaguicidas? Dentro de las propiedades, por ejemplo, habíamos visto una que era el KOC. Vamos repasando un poquito. El KOC era la absorción en la materia orgánica, ¿no? Entonces, si yo tengo un agua sucia, vamos a suponer que en lugar de sacar de un pozo, estoy sacando de una acequia. A veces hay lugares que es tan escasa el agua que muchas veces
El aplicador saca agua, por ejemplo, de las cunetas, donde se juntó agua de la lluvia, y es un agua sucia. Entonces, eso tiene, si es un agua turbia, quiere decir que tiene mucha materia sólida en suspensión. Generalmente van a ser coloides. Y esos coloides van a producir una absorción en el producto. Habíamos visto que el paraquat, por ejemplo, no tiene no tiene una acción en el suelo porque tiene un cauce altísimo, ¿no? 1.000.000. Y entonces quiere decir que se absorbe muy fuertemente al suelo y entonces no puede tener acción. Si estoy aplicando con un agua sucia, lo mismo. Imagínense que eso es 1.000.000 y el paraquat nunca va a tener una acción en el suelo. Los piretroides son muchísimo mayores, 10 millones. No estamos hablando de números altísimos, es decir, que si yo aplico con un agua sucia un piretroide no va a tener eficacia, ¿no es cierto? Por eso la importancia de la calidad del agua, ¿no? Y cómo vamos a hacer la correcta dispersión del caldo, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo ya ahora en este tema, que es la dispersión de plaguicidas, ¿no es cierto? Entonces, de calidad de agua, teníamos pureza, pH y dureza. El pH del caldo era importante en cuanto a la estabilidad y en cuanto a la penetración, ¿no? La estabilidad porque se acuerda que veíamos la vida media del producto, la vida residual media, cuánto dura un producto. Y una de las formas que el producto se destruya, que el producto se transforme, es por un proceso químico que es la hidrólisis, es decir, la ruptura a través del agua. Y esto es pH dependiente. Entonces vamos a tener la mayoría de los productos que nosotros, de los plaguicidas que nosotros empleamos, son de una hidrólisis alcalina, es decir, que en un pH alto se van a destruir mucho más rápidamente que en un pH bajo. Entonces así hay productos que, por ejemplo, un fungicida como el Captan puede durar en un pH ácido 30, 40 horas y en un pH alcalino 15 minutos. O sea, 15 minutos, si yo estoy aplicando con un pH de agua 8, significa que puse un mosquito, una pulverizadora hidráulica autopropulsada, puede demorar entre una hora y cuarto en descargar todo el tanque. Depende mucho de la tasa de aplicación que estemos empleando, la cantidad de agua que estemos usando por hectárea. Es decir, que yo puse el producto en esa agua de pH 8, a los 15 minutos ya está la mitad de la dosis que yo había aplicado, que había puesto. Así que dentro de una hora no apliqué el fungicida porque se destruyó, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos con estabilidad. Son muy pocos los productos que tienen hidrólisis ácida, que viven más tiempo en un pH alto. Por ejemplo, los herbicidas, las sulfonilureas, ¿no? Yo le voy dando nombres, todavía no conocemos nada, ya vamos a empezar a ver un poco más adelante los productos y cómo se comportan, ¿no? Pero ya como para que vayan tomando nota de conocer algunos nombres de productos. Eso en cuanto a la estabilidad. En cuanto a la disociación, vamos a ver que en la disociación, algunos productos, esto también veíamos en el ingrediente activo, siempre estaban al estado molecular, algunos eran catiónicos, como el paraquat, algunos eran básicos, como la triacina, y hay muchos productos que son ácidos, ¿no? El glifosato es un ácido, el ácido es N-fosfometilglicina. Nosotros lo que aplicamos son sales de ese ácido. El 2,4-D, todos los hormonales son ácidos, ¿no es cierto? El 2,4-D es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, el fomesafen, los graminicidas, ¿no? Los graminicidas, lo que llamamos graminicidas, ustedes después lo van a conocer como FOP o DIN, ¿no? Que son FOP, porque por la terminación, aloxifop, isalofop, fluacifop, clodinafop, ¿no? Esos productos son
en el grupo se llama ariloxifenoxipropionatos. Es decir, que si es un propionato viene del propiónico, ¿no es cierto? Del ácido propiónico, es la sal del ácido propiónico, ¿no es cierto? Entonces, estos productos son ácidos también. Las sulfonilureas son ácidas, las imidazolinonas son ácidas. Entonces, todo eso son ácidos que se pueden disociar, ¿no es cierto? Entonces van a tener una carga negativa y una carga positiva. Y normalmente la difusión en la cutícula de la planta se produce al estado molecular, ¿no? Por eso, si nosotros tenemos un pH alto, vamos a tener menos penetración del producto. También habíamos visto, ¿se acuerdan que yo les mostraba fotos de fitotoxicidad a causa de dicamba, ¿no es cierto? El dicamba es un producto volátil. Y entonces, cuando el medio sea ácido, por una ley que no sé si ustedes habrán visto en química, capaz, la ley de Le Chatelier, el producto, el producto siempre va a tender al equilibrio. Entonces, la molécula es cargas negativas y positivas. Si yo protonizo el agua, si yo acidifico el agua, aumento los protones, por lo tanto, va a tender a irse hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Hacia el dicamba. Entonces, ahí se produce la volatilización del producto, independientemente de la sal que estemos poniendo, ¿no? Entonces, no siempre es bueno tener aguas ácidas, ¿no? Uno tiene que saber un poco cuál es la calidad del agua, ¿no? Eso lo veíamos en la constante de ionización, ¿no es cierto? El pK. Y la estabilidad, fíjense, acá dice hidrólisis acuosa, estable a pH 7 a pH 9, es decir, que no tiene problema con otro producto, sí se disociaba, ¿no es cierto? Fíjense que acá estamos marcando, sí se disocia, ¿no? Entonces el dicamba se disocia, ¿no? Pero es estable a distintos pH. Este producto no se disocia, quiere decir que no importa la calidad de agua en cuanto al pKa, ¿no? Pero fíjense lo que dice acá, hidrólisis acuosa, ¿no? pH sensible, vida media, esto significa la vida media, 18 días a un pH 4, 27 días a un pH 5 y 0,07 días a un pH 9, es decir, que dura horas. Pasa de durar 27 días a durar horas cuando estamos trabajando a pH alto, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿sabes? La estabilidad y la disociación del producto, penetración y estabilidad, ¿no? Acá fíjense, ¿no? Cómo los productos varían. pH 7, un pH normal, 100 días vive. La amamectina, el clorpirifos, que son insecticidas, el clorpirifos está prohibido. A pH 8, 1,5 días. Son susceptibles a la hidrólisis alcalina, ¿no? Pasa de 100 días a un día y medio, ¿no? Carbendazim, que es un fungicida, ¿no? Pasa de 30 horas en pH 5,5 a 12 minutos en pH 7. Imagínense si yo lo subo más al pH. No dura nada, ¿no? 12 minutos. Venomil es otro fungicida. Varía 30 horas, 7 horas, a pH 6. O sea, ha aumentado medio punto de pH y ya bajó de 30 horas a 7. Y aumento a 7, otro punto más, 12 minutos. Entonces, esto es importante por la estabilidad del producto. Esta es una foto en microscopio de una atracina, ¿no? Lo que vemos es, la atracina es un polvo suspendible, ¿no? O sea, se va a suspender en agua. Nosotros lo aplicamos hoy. Viene dos formulaciones, una formulación granulada, que es un gránulo dispersable, se dispersa en el agua, no se solubiliza, o una suspensión concentrada, quiere decir que ya viene, ese polvo ya viene presuspendido en agua y yo lo voy a diluir en más agua para aplicarlo, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver en el microscopio son esas, las partículas sólidas suspendidas en el agua. Esto es una gota tomada del caldo y vista en el microscopio, ¿no?
Esto es otra suspensión, esas son las partículas sólidas que están suspendidas, ¿no? Estos son dos formulaciones de atracina. ¿Qué pasa cuando le pongo glifosato? Le varío el pH y me produjo la precipitación. Sobre todo, por ejemplo, cuando estoy trabajando con sales potásicas de glifosato, ¿no? Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Es todo el campo, todo el líquido está con las partículas sólidas suspendidas. ¿Qué ha pasado acá? Si yo estoy viendo el campo limpio acá, ¿cierto? Significa que acá ya no hay producto, ¿no es cierto? Eso es porque todo el producto floculado, ¿no? Todo el producto ahora, todo eso que veíamos como partícula en todo el campo, ahora todo está en esta mancha negra. Eso se ha floculado y termina precipitando, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Simplemente esto es atracina solo y esto es una atracina con glifosato. Entonces, tenemos que tener muy bien la calidad de mezcla, ¿cierto? La dureza es la presencia de cationes bivalentes o trivalentes. Generalmente las aguas nuestras pueden tener cationes bivalentes de calcio y de magnesio principalmente. Y los cationes trivalentes pueden ser cationes de hierro o cationes de aluminio. Por ahí un agua de emisiones puede tener algo de hierro, ¿no? Por eso las tierras están rojas, ¿no es cierto? En Brasil, por ejemplo, encontramos zonas con agua con aluminio. Es peor, cada vez que tenga más cargas positivas es peor. ¿Por qué? Porque todos estos productos que son ácidos, por ejemplo el glifosato, ¿no es cierto?, tienen una carga negativa. ¿Qué sales de glifosato? Yo acabo de nombrar una sal de glifosato, sal potásica. El potasio, ¿qué carga positiva tiene? Una, ¿no es cierto? Tiene una variación. Entonces, quiere decir que la sal de glifosato tiene una carga negativa que se une a la carga positiva de la base, en este caso el potasio, y entonces formo la sal. Una carga negativa con una positiva. ¿Qué pasa si yo en el agua tengo sodio? Nada, porque el sodio tiene una carga positiva. El sodio me puede aumentar el pH, pero no me aumenta la dureza, porque sigue teniendo una carga positiva. Calcio, magnesio tienen dos cargas positivas, ¿cierto? Entonces, quiere decir que un calcio tiene como si fuesen dos brazos, ¿no? Tiene dos cargas positivas. Y el glifosato tiene una carga negativa. Entonces, el calcio se va a unir a un glifosato y se va a unir a otro glifosato. Y entonces va a hacer un complejo que puede terminar precipitando, es decir, que lo acompleja y entonces no está disponible para la aplicación. Por eso las cargas de aluminio, de hierro, que tienen tres, sería como que tenga tres bracitos y entonces agarra tres moléculas de calcio, ¿no? Cuando más cargas positivas tiene la molécula, peor es más la dureza, ¿no? Fíjense que acá tenemos una fórmula para ver qué porcentaje de glifosato se acompleja, ¿no es cierto? Y miren, estamos hablando de una sal isopropilamina que viene al 48%. Cuando yo aumente el volumen, peor, porque estoy poniendo más cantidad de cargas positivas, ¿no es cierto? Esto es un agua blanda, 200 partes por millón. Esto era el agua, la dureza de la cantidad de calcio. 200 partes por millón es un agua blanda. Con 80 litros se acompleja el 7% y con 150 el 13%. Por eso normalmente, siempre que aplicamos glifosato, bajábamos los volúmenes de aplicación para disminuir las propiedades negativas del agua. ¿Qué pasa si le subo un poquito la dureza? Ya lo llevo a 300, no es un agua dura. Para que tengan una relación, yo, por ejemplo, en zonas como Bandera, ¿no es cierto?, ahí en Santiago, puedo llegar a tener aguas de 2000 partes por millón. 300, acá se me acompleja un 10%, y si le aumento el volumen, puedo acomplejar 20. Estoy perdiendo el 20% del glifosato que estoy poniendo, ¿no? Por eso es que muchas veces se baja el volumen de aplicación para disminuir las propiedades negativas del agua. Estos son los hormonales, ¿no? Los fenoxiacéticos, los 4D, el ácido benzoico, el dicamba.
los ácidos picolínicos, por ejemplo, el piclorano, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las aguas duras van a terminar precipitando estos cationes bivalentes o trivalentes, ¿no es cierto? Con cationes bivalentes o trivalentes. Pasa lo mismo que con el glifosato. 2,4-D, el 2,4-diclorofenoxiacético. El ácido acético, ¿cuántas cargas negativas tiene? Una sola. Y entonces tiene un solo bracito. Si tengo dos calcios, tengo el calcio que tiene dos bracitos, lo acompleja, ¿no? Es decir, que a todas esas sales se acompleja. ¿Cuál es la solución? La solución es corregir la dureza. Antiguamente los productos que más se usaban eran a base de ETA, que es lo que ven acá. Estas son las siglas de etilendiameno tetracetato, acetato, ácido acético. Una carga negativa, pero tengo tetracetato, quiere decir que tengo 4 ácidos acéticos, tengo 4 cargas negativas. Por cada molécula de ETA me acompleja 2 de calcio. Hoy esto ya están siendo reemplazados. Antes casi todos los correctores de agua para dureza eran a base de ETA. Hoy todavía vienen, pero hoy vienen productos mucho mejores que son fosfonatos, porque no necesita un equilibrio estequiométrico, es decir, tantas positivas, tantas negativas, sino que lo que hacen es juntar toda la, se van acomplejando, entonces se van uniendo con distintas moléculas de calcio, y entonces forman complejos dentro del agua, los fosfonatos, y son mucho más eficaces a menor dosis. Cuando vamos a calibrar, entonces, lo que vamos a ver es cuál es la tasa de aplicación. Que a veces uno ve en el campo que es algo que lo usamos empíricamente, ¿no es cierto? En base a la experiencia. Voy a usar 20 litros de agua, voy a usar 40 litros de agua, voy a usar 60, 80. Normalmente, los productos estos, muchos de estos productos han sido desarrollados con volúmenes altos, ¿no? Uno se fijaba en los marbetes, y los marbetes normalmente te dicen aplicar a 120 litros de agua, 150 litros de agua. ¿Se acuerdan que el otro día cuando veíamos los equipos, veíamos las mochilas hidráulica y veíamos un equipo que era con aire comprimido, ¿se acuerdan? Con dióxido de carbono, que son las que se utilizan en ensayos experimentales. Entonces uno cuando hace el ensayo experimental para desarrollar un plaguicida, normalmente está trabajando con 120 litros de agua, y entonces la recomendación sale a eso, ¿no? Y por ahí estamos aplicando menos tasa de aplicación, seguramente. Antiguamente todo era alta tasa de aplicación así bastante alta, ¿no? 120 litros de agua, 150 litros de agua. Y hoy estamos usando 80, 40, 20 litros de agua, ¿no? Cada vez uno trata de aplicar menos cantidad de agua para aumentar la eficiencia del equipo, para disminuir los costos. Entonces, ¿la tasa de aplicación la podemos bajar? Sí. Pero, ¿se acuerdan? Dependía de 3 factores. Teníamos un triángulo que cada vértice que yo toque voy a modificar los otros. Entonces, lo primero era la eficiencia, que me da la cobertura, ¿cierto? Y entonces yo puedo tener más cobertura con gota más chica, pero la gota chica va a depender de la condición ambiental. Tengo un ambiente más seco, tengo que aumentar el tamaño de gota. Si aumento el tamaño de gota para mantener la cobertura, tengo que aumentar la tasa de aplicación, ¿cierto? Y distribuir uniformemente. Nosotros para medir la velocidad podemos poner 2 estacas, 2 jalones, pongamos a una distancia de 100 metros, hacemos andar el tractor, medimos el tiempo y eso me va a dar el tiempo en metros por segundo. Si yo quiero en kilómetros por hora, lo tengo que multiplicar por 3.6. 3.6 por metro por segundo me da en kilómetros por hora. Yo ya tengo la velocidad de trabajo, ¿no? Una vez que tengo la velocidad de trabajo, voy a seleccionar la boquilla. Yo en la selección de boquilla, yo tengo una tabla, ¿no es cierto? Y a presión estoy trabajando. Acá están bares,
2,5, 2,8 son más o menos las 40 libras que yo les decía el otro día. 40 libras por pulgada cuadrada. Y entonces yo veo la descarga, ¿no es cierto? 0,37 litros, 0,55 litros, 0,73 litros, esto va a depender el color de la boquilla. Y entonces, si yo ya tengo la descarga, ¿no es cierto? Yo con esta fórmula, esta es la descarga por minuto, vamos a suponer que tengo una pastilla 0,4 y entonces estoy hablando, perdón, 0,1 y entonces estoy hablando de 400 centímetros cúbicos, 0,4 litros, la velocidad de trabajo y la distancia entre boquillas, ¿no? Esto está en centímetros. Entonces, vamos a poner un número, 60.000 por 0,4, estoy trabajando a 20 kilómetros por hora, y entonces va a ser 6.000 por 0,4. Y la distancia entre boquillas, vamos a poner que la pongo a 50 centímetros. Esa condición me está dando 48 litros por hectárea. Entonces, de esa forma yo puedo establecer cuál es la tasa de aplicación. Uno puede comparar, ¿no es cierto? Lo hago trabajar al equipo, voy a comparar, entonces hago el jarreo, uno va poniendo jarra. Muchas veces nos basamos todo hoy en una computadora, pero la boquilla habíamos visto que sufría desgaste, ¿no es cierto? Y si se va desgastando, a medida que se vaya desgastando, se va a ir aumentando el orificio y va a aplicar esa boquilla una cantidad mayor de producto, ¿no es cierto? Sale mayor cantidad de líquido. Entonces yo lo que tengo que ver es que la uniformidad de la boquilla y que de una boquilla nueva no varíe en más de un 10% de descarga. Es decir, que si yo tengo una boquilla que tiene que descargar 0,1 galón por minuto, 400 centímetros cúbicos, y la boquilla me está largando 460 centímetros cúbicos por minuto, quiere decir que ya está gastada, hay que cambiar la boquilla. Siempre uno tiene que cambiarla cuando tiene una variación de un 10% de la cantidad de agua que debería largar nuevo. En el caso de esto, por ejemplo, de las atomizadoras, ¿se acuerdan? Este es el tanque, este de tipo cardánico, es decir, que de acá va a venir, esto va a la toma de fuerza del tractor, lo que me origina las presiones, el movimiento del motor y el flujo de aire que voy a tirar, ¿no es cierto? Entonces, uno lo que tiene que ver, como son cardánicos, la toma de fuerza a cuando está girando, ¿no es cierto? En este caso, así como en el otro caso yo jarreaba, es decir, pongo jarra en la boquilla y tomo el tiempo para ver la descarga, acá yo le voy a dosar esta manguera, ¿no es cierto?, para ver la descarga, y entonces acá en cada una de las boquillas yo es como que estoy haciendo un jarreo, estoy viendo la descarga, ¿no es cierto? Es decir que el caudal va a ser los litros por minuto. Siempre una boquilla lo voy a medir en caudal, litros por minuto, ¿cierto? La boquilla, decíamos, una 0,4, una 0,2, por ejemplo, son 0,2 galones por minuto. Más o menos unos 800 centímetros cúbicos. En la calibración de este equipo, cuando hablábamos de las hidroneumáticas, habíamos dicho, o las neumáticas también, que yo voy a reemplazar el aire estático de una planta, lo voy a reemplazar por el aire generado por la máquina. Este aire está compuesto por gotitas, ¿no es cierto? Y entonces, esa masa de aire con gotitas va a entrar en el árbol y se van a depositar en la hoja. Yo lo que voy a medir, en este caso, lo que yo ya dispongo es qué cantidad de aire me genera la máquina. Y entonces la máquina me está generando un
caudal de aire. La máquina genera 9 metros cúbicos de aire por segundo, por ejemplo. Entonces estamos hablando de caudal. Caudal es volumen en unidad de tiempo. Y el árbol que tiene un volumen, ¿no es cierto? Es decir, que si yo relaciono volumen con caudal, que es volumen sobre tiempo, si quieren escriban en una hoja, volumen del árbol y abajo caudal del aire generado por la máquina, volumen por tiempo. Extremo por extremo, medio por medio, me va a quedar el volumen del aire del árbol por el tiempo dividido en el volumen de la máquina. ¿Cierto? Entonces se van a ir los volúmenes y ¿qué me queda? Un tiempo. Si yo relaciono volumen en caudal, me va a quedar tiempo. Ese es el tiempo que yo tengo que estar parado frente al árbol para reemplazar ese aire seco por el aire con gotitas. Si algo no se entiende, prenden el micrófono y me preguntan, ¿no? Estamos viendo calibración. Profe, Sí. disculpe, ¿puedes repetir eso del volumen? Yo tengo el volumen del árbol, ¿no es cierto? Es un volumen. Y la máquina me genera una cantidad de aire en una unidad de tiempo, es decir, que me genera un caudal de aire. Caudal, ¿se acuerdan? De física, caudal era volumen en unidad de tiempo. El caudal de un canal pasan tantos litros por segundo. El caudal de un río lleva tanta agua por minuto, ¿no? Es decir, que caudal es volumen sobre tiempo. Si tienes un papel a la par, pone volumen del árbol, ¿cierto? Tengo un volumen. Y abajo voy a tener caudal, volumen en una unidad de tiempo. Eso es lo que me genera la máquina. ¿Cómo se multiplica eso? Extremo por extremo, medio por medio. La arriba sería volumen sobre 1, ¿no es cierto? Entonces, el volumen lo multiplico por el tiempo y lo divido en el volumen generado por la máquina. Se van a ir los volúmenes y me va a quedar el tiempo. Esta sería la fórmula, ¿no es cierto? No sé si se ve. Volumen del árbol en caudal, volumen sobre tiempo. Sí, profe. Se van a ir los volúmenes y me va a quedar el tiempo. ¿Sí? Ese tiempo significa que es el tiempo que yo necesito para que toda esa masa de aire generada en la máquina reemplace el aire del árbol. Es un tiempo en segundo que yo necesito estar frente al árbol para desplazar la masa de aire. Pero yo voy manejando un tractor, llevando esta máquina, y no es que yo me paro frente al árbol, desalojo el aire. Me paro frente al otro árbol y desalojo el aire. Yo lo que voy a hacer es ir andando a una velocidad que me vaya desplazando el aire. Yo tengo ahora un tiempo. ¿Se ve el dibujo? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a suponer que yo estoy viéndolo desde arriba, ¿no? Desde arriba lo estoy viendo hacia abajo, y estas serían la copa de los árboles. Esto es un árbol, este otro árbol, esto es un árbol y este otro árbol. Acá va el tractor y lleva la máquina, ¿sí? La máquina va desplazando el aire que tiene ese árbol y lo va reemplazando por el aire que ella genera, que está lleno de gotitas, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo que estar un tiempo frente al árbol
para desplazar eso. ¿Qué tiempo? La relación entre el volumen del árbol y el caudal del aire generado, ¿no? Entonces, eso es un tiempo. Ahora, yo tengo una distancia a la cual circulo, ¿cierto? Esa distancia es el diámetro del árbol, ¿cierto? Entonces yo tengo una distancia y tengo un tiempo. Distancia sobre tiempo, ¿qué es? Velocidad, ¿cierto? Espacio sobre tiempo, velocidad. Distancia sobre tiempo, velocidad. Sí, profe. ¿Sí? ¿Ah? No, sí, sí, sí. Y entonces, si yo tengo la distancia del árbol y el tiempo en segundos que tengo que estar frente al árbol, relaciono esa distancia en el tiempo y me da la velocidad que tengo que andar yo. Entonces, eso me da la velocidad del tractor. Entonces, voy a relacionar eso y eso me va a dar la velocidad. Ahora bien, yo tengo una velocidad, es decir, que ahora yo ya sé qué tiempo debo usar para reemplazar el aire. Ahora puedo tener distintas tasas de aplicación, porque si yo le pongo boquillas más grandes voy a tirar más agua y si le pongo boquillas más chicas voy a tirar menos agua. No importa, eso no importa. No importa porque eso va a ser también una cuestión empírica. No, a mí me gusta mojar un poco más, me gusta mojar un poco menos. Yo con cuánta agua tomo la aspirina, lo que hablábamos cuando empezamos a hablar de volúmenes de aplicación. La tomo sin agua, con un poquitito de agua, los vasos llenos de agua, ¿no? Eso va a ser la eficiencia en la cual nosotros estamos haciendo la aplicación. Entonces, muchas veces en árboles frutales uno puede trabajar con 40 litros de agua por planta, con 20 litros de agua por planta, con 10 litros de agua por planta, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, le voy a poner la boquilla que le quiera poner, ¿cierto? Ahora, quiero ser exacto, quiero ser preciso. Existe un método que se llama TRB. La T es de árbol, tree, R de round, de línea, y la B de volumen. El volumen por línea del árbol, ¿no? Y entonces vamos a considerar que la fila de árboles es un paralelepípedo, ¿no es cierto? Y entonces vamos a tener un ancho del árbol, una altura del árbol, ¿no? Una distancia entre las filas de árboles. Y de acuerdo a eso, vamos a tener esta metodología que es TRB, que esto es la altura del árbol, el ancho del árbol, lo vamos a multiplicar 10.000 simplemente para llevarlo a unidades, porque son los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. Estos dos valores ya vamos a ver qué significan, y esta es la distancia entre la fila del árbol. Este Q es el índice de aplicación. Esto lo que me dice es, yo quiero ser exacto. ¿Cuántos litros de agua necesito para mojar un metro cúbico de planta? Y lo vamos a poner en las unidades que tiene. Entonces, la tasa de aplicación va a ser igual a la altura del árbol. ¿Cómo lo vamos a medir la altura del árbol? En metros, ¿cierto? El ancho, en metro. El 10.000, ¿qué es? Metro cuadrado por hectárea. El ancho del árbol, ¿en qué está? En metro. Y ese valor Q, ¿en qué va a estar? ¿Cuántos litros necesito para mojar un metro cúbico de planta? Entonces va a ser litro por metro cúbico. El IF no tiene unidades. Entonces, eso me queda así la fórmula. Los metros de la altura, los metros del ancho, los metros de distancia entre filas, los metros cúbicos, los litros por metro cúbico, los metros cuadrados por hectárea, que es el 10.000. Tacho estos dos, tacho acá y tengo que tacho un metro, ¿cierto?
Y entonces este otro metro se va con este metro y ¿qué me queda? Litros por hectárea. Esas son las unidades que hemos visto ahí. Entonces eso me va a quedar en los litros por hectárea que yo necesito. ¿Qué valor es importante? Es este Q. ¿Cuánto es ese valor? Ese valor es un valor que es 0,0963 litros por metro cúbico. Vamos a decir que es 0,1 litro por metro cúbico. Es decir, que son 100 centímetros cúbicos por metro cúbico de planta. Eso es la exactitud. Si yo por cada metro cúbico de planta le pongo 100 centímetros cúbicos, soy exacto. Pero puede ser que el árbol tenga más hoja o menos hoja. Y entonces esto va a depender del IF ¿no es cierto? Que va a ser un ajuste de densidad foliar. Si el árbol está muy tupido o es lo máximo de hoja que tiene, va a ser 1, el 100%, ¿no es cierto? Entonces lo que me está diciendo es que yo necesito los 100 centímetros cúbicos. Pero ¿qué pasa si está un poco más defoliado? Y capaz que es 0,9 o 0,8 o 0,7. Lo tengo muy podado el árbol, 0,6. Quiere decir que como tengo poco follaje, con el 60% de los 100 centímetros cúbicos me sirven. Entonces ya no aplico 100, aplico 60. Ese es el ajuste que estoy haciendo por masa foliar, ¿no es cierto? Y esos son los valores, ¿no es cierto? 1, el máximo, ¿sí? Capaz que uno dice, bueno, voy a hacer nuez pecan, que en nuestra zona acá en Chaco podría ser tranquilamente. Bueno, va a llegar un momento en que yo empiezo a hacer las aplicaciones y es menos de 0,7, porque empiezo a hacer las aplicaciones de zinc, por ejemplo, que necesito para la brotación, o de fungicida para esa brotación, y capaz que estoy trabajando con un 0,3, con 30 centímetros cúbicos de agua. Y eso es para sacarlo exactamente. Bien, vamos a ver me parece que no tengo ninguna otra calibración. Perdón, ¿se ha entendido la calibración de los equipos? Las atomizadoras, las nebulizadoras se calibran de igual forma. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Si no, cualquier cosa me pregunto. La dispersión aérea sería lo mismo que una terrestre, nada más que a más velocidad. Es decir, que yo en la terrestre, en la aplicación aérea también puedo tener aplicaciones hidráulicas o aplicaciones centrífugas. Un avión va a tener un depósito. Antiguamente se hacían aviones que no eran aviones aplicadores, se usaban aviones civiles como los Piper, Pawnee, Dakota. Entonces esos aviones, que eran hechizos, tenían un tanque muy chiquito, es decir, podían llevar un tanque de unos 200 litros, 300 litros, andaban a una velocidad de unos 140, 150 kilómetros por hora. Hoy ya esos aviones ya no se utilizan, hoy todos los aviones son aviones air tractor, son turbohélice, son aviones que tienen un tanque de 2.000 litros, 2.500 litros,
generalmente de fibra de vidrio. Ese depósito tanque tiene unos rompeolas en el interior, ¿no es cierto? Tiene unos tabiques para evitar el bamboleo del agua. ¿Por qué? Porque el avión, ¿no es cierto?, tiene que girar, ¿no es cierto?, tiene movimiento, y entonces si el líquido se mueve puede desestabilizar el avión. Tiene una boca de llenado grande, que ahí tiene un filtro. Tiene, además de esa boca de llenado grande, con un filtro de malla grande, va a tener una boca de descarga en la parte inferior. Es una boca de descarga inmediata, es decir, que ante un riesgo el piloto puede accionar una palanca que se abre esa boca de descarga y tira todo el líquido instantáneamente. Imagínense que estamos hablando que lleva 2.000 litros de agua, lleva 2.000 kilos de carga, ¿no? 2.500 kilos, ¿no? Es decir, son aviones con un tanque grande. Por eso se utilizan muchas veces para apagar incendios, ¿no? Cuando hay incendios forestales, muchas veces se usan este tipo de aviones porque tiene esa boca de descarga grande. Ya vamos a ver una foto más adelante que el piloto la abre y descarga todo el líquido. Entonces a veces se lo utiliza estos aviones para apagar incendios, porque abren esa boca y larga todos los 2.000 litros de agua que tiene. Tiene una bomba. Las bombas son de muy baja presión. Las bombas trabajan a baja presión, generalmente son bombas centrífugas, ¿no? Que van a sacar la energía con unas hélices, ¿no es cierto? Es decir, que la sacan con el choque del aire en el vuelo, ¿no? La velocidad de vuelo. Son aviones que vuelan a 250 kilómetros por hora. Tiene un regulador de presión. Como toda máquina aplicadora puede tener un regulador de presión que va después de la bomba, ¿no es cierto? Y entonces, con un manómetro estamos midiendo la presión y ahí puede tener un regulador de presión. ¿Qué hace el regulador de presión? Saca el líquido y lo manda de nuevo al tanque. En general, las máquinas no tienen este regulador de presión, sino que usan el regulador de presión del retorno. ¿Cómo es el retorno? Tiene una válvula, que es la válvula esta que estamos viendo acá, una válvula de 3 vías, ¿no? Viene del tanque, viene del tanque de la bomba, va a la barra o vuelve al tanque, ¿no es cierto? Esa sería la válvula de 3 vías, ¿no es cierto? Que eso es lo que se está usando como regulador de presión. Y también para determinar cuánto líquido va a ir a la boquilla. Y el equipo dispersor, que van a ser boquillas hidráulicas o atomizadores rotativos, ¿no? Centrífugos. Esto sería el avión, entonces, el tanque, ¿cierto? La bomba, que tiene una hélice, ¿cierto? Que con el viento. Esta bomba tiene que tener un freno. ¿Por qué? Porque muchas veces el campo donde yo voy a aplicar no tiene una pista, ¿no es cierto? Entonces, yo directamente estoy haciendo la carga del producto en el hangar del aeroaplicador, y de ahí voy volando hacia el campo donde tengo que aplicar, ¿no es cierto? Como la bomba se acciona a través de una hélice, ¿no es cierto?, que cuando el avión va volando va a ir funcionando, para evitar que vaya funcionando la bomba y esté todo el circuito funcionando en el momento en que voy desplazándome desde el hangar hasta el campo, la bomba esa tiene un freno para que no funcione en vacío en el momento en que estoy trasladando. Tiene la válvula de 3 vías, ¿no es cierto?, que sería esta, la válvula de 3 vías, que retorna al tanque o va hacia la barra. En general, la barra es siempre es una barra húmeda. En los equipos terrestres es una barra seca. ¿Qué significa seca o húmeda? En los equipos terrestres normalmente es un tubo de hierro
que soporta una manguera que lleva las boquillas. En este caso, la misma barra es el tubo por donde circula el líquido, no tiene manguera, porque no tengo que poner algo que me vaya a quitar aerodinámica, ¿no? Que vaya a chocar con el aire. Entonces es una barra húmeda, es un tubo donde se ponen las boquillas, esas boquillas hidráulicas o los atomizadores rotativos. Esta es la válvula de descarga rápida, fíjense que acaba de tirar todo el líquido, ¿no es cierto? Es decir, ante un riesgo de un accidente, uno puede descargar todo el líquido para bajarle el peso, ¿no es cierto? Esto es, ahí acaba de descargar todo el líquido, por eso, como les decía, esto a veces se usa para los incendios. Esta es la bomba, una bomba de tipo centrífuga. Acá tenemos las hélices que hacen girar la bomba, ¿no es cierto? Que hacen funcionar la bomba y, como les digo, tiene que tener un freno. Luego venía la válvula de 3 vías, viene el líquido de la bomba, puede volver al tanque o puede ir hacia la barra. Entonces, ¿ahí qué está haciendo? Acá está volviendo todo el líquido, ¿no es cierto? Esto está abierto, esto está abierto, esto está abierto, ¿no es cierto? Acá está cerrado hacia la barra, ¿no? Cuando yo esa palanca la lleve para adelante, ¿no es cierto? La lleve para adelante, ¿qué va a pasar? Esto va a girar así, eso va a girar, y entonces esto va a quedar acá y esto va a quedar acá. Y entonces el líquido va pasando y no retorna. Yo tengo distintas posiciones, esta palanca, ¿no es cierto?, que está dentro de la cabina, entonces el piloto eso va a tirarla rápidamente o la va a abrir, ¿no es cierto? Hace este movimiento en el momento que llego a la cabecera. Es decir, que el piloto cuando va aplicando, va a llegar a la cabecera. Imagínense que yo en la cabecera puedo tener una cortina de árboles, la máquina va, el avión va volando a 3 metros de altura y los árboles tienen 8 o 10 metros. Es decir, que yo tengo que levantar muy rápidamente para no chocarme con los árboles. Entonces, el piloto con una mano toma el mando y lo levanta al avión y con la otra mano corta, porque yo ya no estoy en mi campo. Yo acabo de pasar a un campo vecino para que no gotee. Entonces, tiro la palanca, la tiro hacia atrás, ¿no es cierto? Y entonces va a quedar en esta posición. Nada va para el tanque, el líquido viene de la bomba y vuelve todo para el tanque. Como quiero que sea inmediato el corte, yo tengo dos formas para evitar el goteo, para no gotear fuera del campo mío. Una son los picos antigoteos, ¿se acuerdan los cuerpos antigoteos que veíamos el otro día cuando veíamos la boquilla, ¿no? Que tenían un resorte que cuando baja la presión ya se cierra y no va a pasar el líquido hacia la boquilla. Y tiene otra forma para asegurarse, que es esto que estoy señalando acá. Si yo antes parte del líquido iba hacia el tanque y parte volvía, ahora cuando yo lo acabo de cerrar, todo el líquido pasa hacia el tanque. Si pasa todo el líquido, ahora en cada unidad de tiempo va a pasar más cantidad de líquido. Es decir, que para que por la misma sección pase más cantidad, ¿qué tiene que pasar? Aumentar la velocidad. Entonces ahí va a aumentar la velocidad del líquido. Y fíjense que tiene una conexión acá, que yo estoy poniendo está en la flechita como volviendo. Esto hace un efecto Venturi. Si yo aumento la velocidad, hace una succión. Y entonces en esa succión lo que está haciendo es sacarle el líquido que tenía todas las conexiones que lo llevaban a la barra. Entonces, no solamente le quité presión, dejó de pasar el líquido, sino que le saco el líquido para evitar cualquier tipo de goteo, ¿no? Entonces tiene la válvula de 3 vías tiene esto, ¿no es cierto?, que es lo que va a hacer un Venturi. Acá aumenta la velocidad y entonces hace una succión y le saco el líquido que llevaba a la barra.
De esa forma no voy a tener ningún goteo. Esta es la válvula de 3 vías. Esta palanca está en la cabina entonces y hace este movimiento. Y yo puedo hacer que sea más largo o menos largo con un tornillo que ajuste a dónde voy a cortar, ¿no es cierto? Pero siempre tengo que tener esta posición que es el cierre total, ¿no? Cierre total, y cuando lo lleve hacia adelante, esta válvula va a girar así, ¿no es cierto? Es decir, esto va a girar, y entonces esto queda de este lado y esto queda de este lado, y entonces el líquido pasa en el momento que estoy aplicando. Estos eran los picos antigoteo, es decir, que tienen el resorte. Este resorte va a depender de la presión. Cuando el líquido venga con determinada presión, va a vencer ese resorte y va a entrar para salir por la boquilla. Con presión, entonces el líquido viene, se vence al resorte y pasa hacia la boquilla. Si viene con poca presión, no lo puede vencer al resorte este y entonces no va a salir hacia la boquilla. Estos son los cuerpos antigoteo. ¿Qué otra cuestión tengo en la regulación del avión? Estos son los atomizadores rotativos que le decía. O puedo tener boquilla o puedo tener atomizadores rotativos. Estos son los atomizadores rotativos que tienen estas hélices, ¿no es cierto? Estas paletas que son las que lo van a hacer girar. Y de acuerdo al ángulo que yo la pongo a la paleta, voy a regular la velocidad de giro, ¿no? Cuando disminuyo el ángulo, va a aumentar la velocidad de giro. Y si aumento la velocidad de giro, tengo una gota más chica. Es decir, que el tamaño de la gota me va a dar la velocidad de giro. Cuando más revoluciones por minuto, voy a tener una gota más chica. Estos son los atomizadores rotativos, que pueden ir, de acuerdo al tamaño del atomizador rotativo, de 2 a 6 por ala. Por ala. En el atomizador rotativo, lo que se hace es, el líquido entra, ¿cierto? Esto está girando con las paletas, ¿no es cierto? El líquido entra y por velocidad centrífuga va a salir por esta malla. Y el tamaño entonces, con las revoluciones por minuto. Y la tasa de aplicación, el caudal, la cantidad de agua, lo voy a hacer con una unidades restrictoras variables, que están acá. Acá lo que voy a tener van a ser 2 discos con distintos tamaños de orificio. Cada disco tiene distintos tamaños de orificio. Entonces yo girando voy a poner orificios más grandes o más chicos. Cuando más grande va a pasar más cantidad de líquido, cuando más chico va a pasar menos cantidad de líquido. Entonces así regulo la cantidad de líquido, la tasa de aplicación. Estas son las unidades restrictoras variables. ¿Ves? Estos son los discos que yo les digo que tienen orificios grandes, van haciéndose orificios más chicos y entonces, de acuerdo al tamaño del orificio que yo coloque, va a ser la cantidad de líquido que va a salir. Esto yo no lo quiero. No quiero que pase esto. ¿Por qué? Porque el líquido tiene que venir para abajo, no se tiene que ir para arriba, ¿no? Y esto es un efecto que se llama efecto vórtice. ¿Por qué se produce este efecto vórtice? El avión vuela por una diferencia de presión. Yo tengo el ala, va a tener una mayor curvatura en la parte superior que en la parte inferior. Vamos a suponer que la parte superior es curva y la parte inferior es plana. Es decir, que la distancia que existe arriba es mayor que la distancia que existe abajo. Cuando el ala del avión choca el aire se va a dividir, una parte para arriba y una parte para abajo. Y después acá en el fondo se tienen que volver a juntar. Si esta distancia es más grande que esta, para que lleguen al mismo tiempo acá, esta velocidad tiene que aumentar. Y entonces, si la velocidad es mayor, la presión es menor. ¿Cierto? Lo mismo que les decía, seguramente, no sé si ustedes ya vieron, riego, o si lo están viendo ahora, riego, no sé cómo estamos con materia.
Cuando nosotros vemos riesgo, vemos el caudal o la velocidad en un canal, ¿no es cierto?, una acequia. Siempre cuando yo tengo más ancho de sección, ¿no es cierto?, la velocidad es menor y entonces las presiones sobre el borde son mayores. Cuando yo tengo menor sección, la velocidad es mayor y las presiones son menores, ¿no? Entonces, si yo tengo más velocidad, menos presión. Menos velocidad, más presión. Y entonces, si yo tengo más presión, eso hace que el avión vuele, ¿cierto? Y entonces, en la punta del ala, yo voy a tener más presión, menos presión. Y siempre el aire va a ir de centros de más presión a menos presión. Eso también lo veíamos en climatología, por ejemplo. El aire siempre va de centros de alta presión a centros de baja presión. Por eso cuando uno dice, la presión es alta, ¿esperamos lluvia o esperamos buen tiempo, digamos, un tiempo soleado, con alta presión? En alta presión esperamos buen tiempo, porque no va a venir una masa de aire, estamos expulsando masas de aire. Realmente cuando tenemos baja presión es cuando es muy probable que llueva. Todo eso ustedes ya lo han visto en climatología. Acá en terapéutica repasamos nada más conceptos de otras materias. Conceptos de física, caudal, velocidad. Bueno, y entonces si voy de un centro de alta presión a un centro de baja presión, el aire en la punta del ala va a hacer este movimiento, tratando de ir de abajo hacia arriba, porque acá hay más presión. Y entonces, si yo tengo la boquilla acá cerquita y el aire se va, también se va a llevar el líquido. Y por eso el líquido, fíjense que está haciendo, se está yendo para arriba en lugar de venir para abajo. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Ese es el efecto vórtice. Acá voy aplicando y de golpe el aire, el aire se va para arriba y se lleva las gotas. Esto no lo quiero porque esto es deriva. Quiero que pase esto. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Achicando la barra. Es decir, que la barra nunca llegue hasta cerca del borde, ¿no? Siempre tiene que ser un tercio menos del tamaño del ala, ¿no? Por eso fíjense que la barra llega hasta acá nomás. No llega hasta, porque el aire este se está yendo para arriba y si yo tuviese boquilla a esta altura, se va a llevar el líquido y me va a causar ese efecto vórtice. Y entonces, cuando es más corta, no hay producto que vaya para arriba y entonces todo está yendo hacia abajo. La velocidad de la caída de la gota va a ser más lenta, va a ser más rápida con el equipo hidráulico. ¿Por qué? Lo mismo, de los efectos del aire. Yo tenía que el aire acá, en la parte superior, viene más rápido y se encuentra con este que viene más lento. Y entonces se encuentra, y como esto tenía una curvatura, el aire hace este movimiento y se la lleva a lo que esté, al aire este se lo va a llevar para abajo, más rápidamente, porque viene muy rápido el aire acá. Y entonces, ¿dónde la voy a poner? Supongamos que esta sea el ala, ustedes están viendo la punta del ala acá, este es el ala. La barra, ¿en dónde la voy a poner? La voy a poner en la fuga del ala, atrás, abajo y atrás del ala, apenas atrás del ala. Porque entonces, cuando tire la gota, el aire este es lo que me lo va a llevar rápidamente hacia abajo, ¿no? Entonces, la velocidad de caída de la gota es más rápida. Altura de vuelo, 3 metros. Muchas veces dicen, no, cuando más bajito vuela el avión, mejor. No. Algunos pilotos me decían, no, al productor le gusta que cuando lo ven al avión, que le queden algunas hojitas de la planta en el tren de aterrizaje. Dice, que ahí está volando bien bajo. No, eso es peor. Porque estamos perdiendo todos los movimientos del aire, lo estamos perdiendo. Entonces, todas las virtudes que nos va a dar el movimiento del aire, del avión, lo vamos a perder, ¿no? Sí, pero es que si el avión vuela bajo va a tener efecto suelo. ¿Qué es el efecto suelo? El efecto suelo es el movimiento que va a generar la velocidad del avión. El avión no tiene que tener efecto suelo. El
avión no tiene efecto suelo, porque el efecto suelo sería que vuele muy bajo. Al volar a 3 metros de altura, la velocidad del avión ya no afecta a esto. No importa que no se mueva la hoja, no tiene efecto suelo. ¿Sería mejor que tenga efecto suelo? Sí. Un helicóptero tiene efecto suelo. Nosotros aplicamos con helicóptero, no, pero aplicamos con algo parecido a un helicóptero hoy, que tiene hélice, los drones. Los drones, cuando vuelan, tampoco vuelan bajito, ¿no es cierto? Vuelan a 3 metros de altura. Pero al tener las hélices que se mueven así, uno va a ver que se mueve la planta. Y en ese movimiento de la planta uno le va a estar dando penetración. El avión, 3 metros de altura. Los drones también, vamos a estar volando a 3 metros de altura. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad de un avión es la velocidad de sustentación, 250 kilómetros por hora. Eso no lo puedo variar. Esa es la velocidad de sustentación del avión. ¿Listo? Un avión civil, un avión comercial, ¿no es cierto? Un avión de una aerolínea, ese sí varía mucho la velocidad porque despega a 250 kilómetros por hora y cuando está a 10.000 metros de altura está volando a 900 kilómetros por hora. Paso de 250 a 900. Pero ellos sí tienen la posibilidad de aumentar o de sacar o disminuir el ala. Cuando despega, aumenta el ala. Cuando inmediatamente aumentó la velocidad, la repliega el ala. Eso es para aumentar la distancia y entonces cuando va a poca velocidad aumentar la presión para que el avión pueda levantar vuelo. Los efectos vórtice, la punta del ala. ¿Dónde más podemos tener un efecto vórtice? A ver, vamos a verlo el avión. Esto está aplicando con boquillas hidráulicas, ¿no es cierto? Fíjense, acá no hay manguera, es la barra húmeda. Vamos repasando el concepto. Acá está la bomba. Esto tiene boquilla y acá también hay boquillas en el fuselaje. Y acá tengo una hélice, que es la hélice del avión, que gira así, gira de estribor a babor, de izquierda, de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Siempre el avión, uno habla derecha a izquierda, como si estuviese sentado en la cabina. Entonces, el avión gira de derecha a izquierda, gira como la aguja del reloj, de estribor a babor, estribor, babor. Y entonces, si giro así, fíjense que yo voy a estar llevando líquido de un lado para otro. ¿Cómo lo voy a solucionar? Voy a aumentar las boquillas de un lado y poner menos boquilla del otro. ¿En el ala? No, porque esta hélice no tiene influencia en el ala, simplemente en las boquillas que van en el fuselaje. Boquillas hidráulicas. Que atomizadores rotativos solamente va a llevar en el ala, no lleva en la parte del fuselaje, no va a llevar atomizadores rotativos. Boquillas hidráulicas. La boquilla hidráulica yo puedo poner distintas boquillas, puedo estar trabajando con boquillas de cono o de abanico, indistinto. Cuando yo tenga una boquilla más grande, va a ser una boquilla de mayor cantidad de descarga. Fíjense, acá estoy con una D646. ¿Qué significaba? D6, ¿se acuerdan? D1, D2, D3, D4. Son tantos avos de pulgadas, ¿no? Un 64 avos de pulgada, dos 64 avos de pulgada, es decir, que este tiene 6 64 avos de pulgada, es un diafragma grande. ¿Por qué estoy tirando tanto líquido? Fíjense la de abanico, 80,04, ¿se acuerdan? 80 de ángulo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 galones por minuto. Yo en las terrestres estoy trabajando con 0,1, 0,2, acá estoy trabajando con 0,4. Estoy trabajando con orificios grandes. ¿Por qué? Porque la velocidad al ser tan grande me va a bajar mucho la tasa de aplicación. Entonces esto me va a hacer unas gotas más o menos grandes para que no deriven, pero
Yo con eso igual voy a trabajar a poca cantidad de litros por hectárea. Generalmente uno está trabajando 5 o 10 litros por hectárea, ¿no es cierto? Son aplicaciones de volúmenes convencionales. Cuando hablo de menos de 5 litros por hectárea, ya empiezo a hablar de ultra bajo volumen, y cuando estoy hablando de 0,5 litros por hectárea, ya estoy hablando de ultra bajo volumen, ¿no? Yo puedo variar entonces cuando más grande el pico, más grande la gota. Pero además, en las boquillas hidráulicas, yo puedo jugar con la posición de la boquilla. Entonces, si este es el ala, yo la puedo variar a la posición de la boquilla. Si la pongo hacia adelante, que sería este, yo la pongo hacia adelante, el vuelo estamos yendo hacia así, nosotros hacia la izquierda estamos yendo el vuelo. Si yo la pongo hacia adelante, cuando salga la gota va a chocar con la masa de aire y entonces va a ser más finita, ¿no? Entonces, cuando yo le doy un ángulo de 180, va a ser la gota más chiquitita, ¿no? Entonces, fíjense, acá estoy diámetro de gota. Yo en esto estoy trabajando con gota muy chiquitita, ¿no es cierto? Menos de 150 micrones porque la puse hacia adelante, ¿no? Ahora, si yo la pongo hacia atrás, ¿no es cierto? Al no chocar con el aire que viene, lo que me va a dar es una gota más gruesa, ¿no es cierto? Entonces, yo la pongo a 45 grados a la boquilla y entonces me da una gota más grande, ¿no es cierto? Es decir, que yo puedo variar el ángulo en las boquillas hidráulicas. Velocidad de desplazamiento, como le digo, no vamos a variar. 250 kilómetros por hora. El ancho de trabajo. ¿Cómo es el ancho de trabajo? Porque en la terrestre es mucho más fácil, porque el líquido está cayendo a 50 centímetros de altura. Y es una masa líquida que se va abriendo. Entonces, si yo voy volando a más altura, se va a ir abriendo más. Entonces, ¿cómo determino el ancho? El ancho normalmente se determina, yo voy a poner una batería de tarjetas sensibles, ¿no es cierto? Y entonces, con esas tarjetas sensibles, yo voy a determinar hasta qué punto tengo la cobertura deseada. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y entonces yo lo que voy a hacer es solapar las aplicaciones, y entonces el ancho de labor está dado entre el fuselaje de una pasada y el fuselaje de la otra pasada. Esto es lo que me da el ancho, ¿no? Fíjense que este es el ancho del vuelo, ¿no? Y no estoy considerando el ancho del vuelo como el ancho de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, esto se va abriendo, pero acá tengo pocas gotitas, entonces yo lo que voy a tratar de hacer es que estas gotas, que son poquitas, se superpongan con estas gotas que son poquitas para que yo tener una cobertura apropiada. Y entonces el ancho de trabajo va a estar dado entre una pasada de fuselaje y la otra pasada del fuselaje. Y eso es lo que me da el ancho de trabajo. Acá está yendo, acá está volviendo, acá está yendo. ¿Cierto? Que uno aplica a un lado. Uno podría aplicar tipo hipódromo, eso no se hace generalmente, que es como abrir un melga, ¿no es cierto? Como uno hace un ratro, por ejemplo, abriendo melga. Acá directamente vuela, da la vuelta y vuelve a pasar, ¿no es cierto? Este es el tipo de vuelo. Uno vuela, llega al borde, sale, da una vuelta grande, un giro grande para poder acomodarlo al avión nuevamente y entra nuevamente. Antiguamente, esto era de la época de la prehistoria, pero yo trabajaba en esa época con estas cosas, que era tener un banderillero. Entonces uno tenía dos personas con una caña y una bandera, y entonces la persona tenía que caminar tantos pasos. Cuando el tipo que tenía la bandera de una punta veía que venía el avión,
empezaba a caminar. Entonces uno le decía, vos tenés que caminar 20 pasos. Caminaba los 20 pasos, el avión pasaba, apuntaba a la otra bandera y entonces ese caminaba 20 pasos. El avión daba la vuelta. Hoy todo esto de prehistoria, ¿no es cierto? Esto qué se hace hoy, ya directamente tiene el Lo más banderillero de uno lo habrán satélite. peluqueado, profe. ¿Ah? Lo más de uno lo habrán peluqueado con la hélice. Cuando no se movían rápido, le pulverizaban por arriba. Exactamente. A más de uno lo han peluqueado, como decimos, a más de uno le han pasado por encima. A veces no eran rápidos para reaccionar los changos y el avión le abría encima, ¿no? Pero bueno, hoy todo eso es prehistoria, ¿no? Pero bueno, así es como uno trabajaba antes, ¿no? Hoy todo es un banderillero satelital, ¿no es cierto? Hoy el GPS le va marcando dónde son las pasadas, ¿no? Y todo eso queda registrado. Por eso cuando uno hace una macana, ¿no es cierto? Porque eso queda como en la caja negra del avión, el avión, el alcahuete, él marca todo desde donde ha salido del hangar hasta que ha llegado al campo, cómo lo ha aplicado, cómo han sido las pasadas, queda todo registrado, ¿no? Porque legalmente un avión, cuando viene cargado con productos químicos, no puede pasar por zonas pobladas. Entonces, si uno viese un avión que vuela por arriba del pueblo, uno lo puede denunciar. No, yo no vuelo por arriba del pueblo, todo eso queda registrado en la caja negra. Y los drones también tienen una caja negra que queda todo registrado. El momento del vuelo, la hora, todo queda registrado, ¿no? Es decir que si mi vecino voló con un dron, yo le he visto volando, y en ese momento había un viento de 20 kilómetros por hora y a mí me ha causado una deriva, yo digo, vos me has causado una deriva, y él dice, no, yo no he volado a esa hora, está todo registrado. Y las condiciones del tiempo están registradas también con casillas meteorológicas, así que hoy es muy difícil escapar de decir, no, yo no he sido. Con esos equipos aéreos, ¿no? Porque todo queda registrado. Entonces, ¿cómo hacíamos para establecer dónde está esta superposición, ¿no? Entonces, yo lo que le decía es, uno va a poner una serie de tarjetas, ¿no es cierto? Entonces, yo pongo distintas estaciones, fíjense que esto sería la distinta gota que me va dispensando. Entonces, esta gota por centímetro cuadrado no me sirve de nada. Pero si yo la hago coincidir con esta, ya está bien. Entonces, esa fila de tarjetas, ¿no es cierto? Fíjense que acá tengo 63234, ¿no es cierto? 63234, ¿no es cierto? 63234. Y entonces la voy haciendo coincidir para llegar a tener el número de gotas apropiado, ¿no es cierto? Era una a una, pero bueno, la mezclo con esta de 9,7, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces así voy haciendo coincidir las tarjetas. Y eso es lo que me va a dar el ancho de trabajo, ¿no es cierto? Que acá tiene un promedio de 27 gotas por centímetro cuadrado con un coeficiente de variación de 42%. Bien, si yo vuelo muy bajo, yo no voy a estar usando todas estas propiedades de la masa de aire para la distribución de la gota. Por eso normalmente el avión no tiene que volar muy bajo. La altura de vuelo normalmente va a ser 3 metros de altura. Y esto sería como los datos que necesito para, supongo, una aplicación del fungicida. ¿Se acuerdan que cuando veíamos cobertura, veíamos que la cobertura va a variar si yo estoy haciendo un producto en el suelo o si yo estoy haciendo un producto foliar? Y si estoy haciendo un producto foliar va a variar si estoy haciendo un producto sistémico o un producto de contacto. Entonces acá, tratamiento foliar, vamos a comparar un sistémico con uno de contacto en una aplicación de fungicida. Entonces, bueno, yo tengo una soja en un estado de R3 y tengo que aplicar un fungicida para enfermedad de fin de ciclo, ¿no es cierto? Voy a aplicar con bajo volumen. 20, 50 litros, no, eso es imposible. Normalmente voy a estar trabajando con 10 litros por hectárea.
No puedo aplicar estos volúmenes porque si no sería muy cara la aplicación. Vamos a llevarlo a 10 litros por hectárea. ¿Cuál sería el diámetro volumétrico? Bueno, voy a trabajar con una gota de 200 a 400 micrones. Por eso eran gotas, fíjense que estábamos hablando de una D6, una diafragma 6, o estábamos hablando en equipos boquilla de abanico 0,4, ¿no es cierto? Es decir, que es una gota grande, 200, 400 micrones. Acá necesito 30, 40 gotas porque es sistémico. Acá necesito muchas gotas, 70 gotas, ¿no es cierto? Porque es de contacto. Coeficiente de variación, menos 50. Herbicida, menos de 30. Fungicida, menos de 50. Insecticida, menos de 70. El ancho de labor, por ejemplo, ya se determinó 20 metros. Entonces la altura de vuelo, 2 a 4 metros, 3 metros. Acá lo voy a estar aplicando con cono hueco, pastilla D6, ¿no? Bueno, acá el número de boquillas 37, la presión baja, 40 libras por pulgada cuadrada. Eso si fuesen boquilla hidráulica. Si fuesen atomizadores rotativos, ¿se acuerdan que decíamos que va a variar de acuerdo al ángulo de la paleta? Y cuando menor sea el ángulo, mayor la velocidad de giro. ¿Se acuerda que les comentaba? Menor ángulo, mayor velocidad de giro. Si tengo mayor velocidad de giro, lo que voy a tener van a ser más, una gota más chica, ¿no es cierto? Más revoluciones por minuto, gota más chica. Si tengo un microner, ¿no es cierto? Los microner son más grandes que el AU 3000, por ejemplo, que el AU 5000, ¿no es cierto? Y entonces, acá voy a poner 4 microner, es decir, 2 por ala, y en este caso estaría trabajando con de 3 a 4 por ala, porque son más chiquitos. Si tuviese que aplicar un insecticida, lo mismo, lo vamos a aplicar a ultra bajo volumen o a bajo volumen. Ultra bajo volumen, 5 litros por hectárea, 10 30 litros, 10 litros por hectárea, bajo volumen. El tamaño de la gota, si estoy trabajando con menor cantidad de agua, para tener cobertura necesito menor tamaño de gota. Acá estamos hablando de 100 a 200, con mayores volúmenes puedo aumentar el tamaño de gota. Si es una aplicación, en este caso 20-30 gotas por centímetro cuadrado, estamos hablando que estoy hablando de un producto sistémico. Bueno, los conos huecos, lo mismo. Trabajo con presión de 40 libras y en el caso el ángulo, voy a trabajar. Si yo estoy trabajando a ultra bajo volumen y tengo que trabajar con gota más chica, ¿cómo va a ser el ángulo de la paleta? Menor. El ángulo de ataque va a ser menor. Menor ángulo, más revoluciones por minuto. Y entonces acá voy a trabajar a 35 o 50 grados en los atomizadores rotativos porque necesito una gota más chica, más velocidad. Cuando trabajo con más ángulo, le bajo la velocidad y entonces voy a trabajar con una gota más grande. Herbicida. Herbicida ya necesitaríamos aplicar un poquito más de volumen para tener gotas más grandes. Estoy hablando de gotas ya mayores de 400 micrones, ¿no es cierto? Porque tengo problemas para no tener problemas de deriva, ¿no es cierto? Entonces, en el suelo, poca gota, es más, podríamos estar trabajando con 20, 25 gotas, si fuese suelo, y si fuese foliar, bueno, ya trabajamos con 70 gotas, ¿no es cierto? Coeficiente de variación, 30. De nuevo, 30 para herbicida, 50 para fungicida, 70 para insecticida. El ancho de labor, 15 metros. Bueno, estoy trabajando con, en este caso con cono hueco. Bueno, acá le voy a bajar la presión para que la gota sea. Esos serían los valores como para calibrar los aviones. Bien, con esto estaríamos terminando la clase de dispersión de plaguicidas. ¿Le ha quedado alguna duda?
De todo modo, ustedes tienen todo esto, lo tienen en en los apuntes. Nosotros le generamos apuntes. Lo que sigo en deuda es de haber pasado los PDF, así que todavía no deben estar apareciendo los PDF porque todavía no se los mandé a Belén. Ya a ver si hoy se los mando todos los PDF de lo que vamos viendo ya para que los vaya subiendo, para que ustedes los tengan también como PDF si los necesitan. ¿Alguna duda, algún comentario sobre dispersión? Profe, Sí. respecto al pH del agua de la aplicación sería, eso no va a condicionar ¿No va a condicionar? ¿Me dijiste? la residualidad del producto, ¿puede ser? No tanto la residualidad del producto. Lo que te va a condicionar es la estabilidad, es decir, que si yo trabajo con un agua de pH alto, vamos a suponer que yo tuviese que aplicar un insecticida fosforado. Los fosforados son muy susceptibles a la hidrólisis alcalina. Insecticida fosforado, por ejemplo, yo quiero aplicar un dimetoato. Antes se aplicaba muchísimo clorpirifos, por ejemplo. Clorpirifos ya está prohibido, así que no se puede utilizar, pero tengo algunos insecticidas fosforados que puedo aplicar. Si yo lo trabajo en pH más alto, la vida media disminuye mucho. Es decir, que yo puse el producto en el tanque y entonces, si está el pH alto, se hidroliza muy rápidamente y entonces lo voy destruyendo. Es decir, que yo lo estoy destruyendo al producto dentro del tanque. Pues vos imagínate que yo aplico y cuando yo aplique, la gota se va a secar muy rápidamente porque es una gota chica y el agua tiene alta tensión de vapor. Entonces, si tiene alta tensión de vapor, se va a evaporar rápido, sobre todo si las condiciones son de baja humedad relativa. Entonces, yo el agua, para lo único que yo la necesito el agua es para llevarla hasta el destino que quiero. Por ejemplo, una hoja. Entonces va a caer en la hoja y al rato ya se va a secar y el producto está penetrando, ¿no es cierto? Y entonces ahí ya el agua ya no me interesa, pero sí me lo puede estar degradando dentro del tanque. Entonces ahí es donde veo la estabilidad. La sulfonilurea, por ejemplo, yo les dije que son productos herbicidas que tienen, al contrario, una hidrólisis ácida. Entonces, ¿qué pasa si yo lo mezclo con el glifosato que me acidifique el agua? Se va a estar destruyendo. Pero la vida media es altísima, es altísima. Una sulfonilurea, por ejemplo, te va a durar la vida media 250 días a un pH alto y 180 días a un pH bajo. Es decir, que estamos hablando de muchísimos días, son productos bastante estables. Entonces, no es que son minutos como pueden ser, ¿se acuerdan que habíamos visto ejemplos que duraba 12 minutos, ¿no es cierto? Un pH alto, ¿no? Lo vimos en algún momento en un slide de la clase. Acá estamos hablando de variar de entre 180 días y 250 días. Entonces no me influye en el tanque. Me va a influir la vida en el suelo. Sobre todo si puedo tener un carryover hacia un cultivo susceptible, porque estamos hablando de 180 días y 250 días. Estamos hablando de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo ahí sí me interesa la estabilidad, pero el pH del suelo. Pues si yo tengo un pH un poquito más alto y usé un metsulfurón en un cultivo de trigo, ¿no es cierto?, que se utiliza el metsulfurón, y detrás de eso voy a ir con un maíz, y si el pH es más alto, la vida media va a ser más alta, y entonces me puede afectar el maíz subsiguiente, ¿no? Entonces, esos son los problemas que puedo tener, porque yo tengo una secuencia de cultivos, ¿no? Entonces, yo tengo herbicidas que utilizo en soja, por ejemplo, diclosulán. Y después de esa soja, ¿qué me voy? No, yo me voy a ir al mes de agosto a sembrar un girasol. No,
veneno, no le pongas el diclosulán a la soja. ¿Por qué? Vos vas a hacer un girasol y el diclosulán es terriblemente eficaz sobre el girasol, ¿no es cierto? Justamente yo voy a tratar de controlar malezas asteráceas, ¿no es cierto?, con ese producto. O sea, malezas que son parientes del girasol. Bueno, eso es la estabilidad, pero en el caldo, vos imaginate, si yo varío entre 180 y 250 días, ¿qué me puede afectar una hora en el caldo? Pero sí hay productos que pueden ser afectados. Eso es lo que voy a ver en la estabilidad, con la residualidad del producto y la penetración. Por eso es que, fíjense que nosotros muchas veces aplicamos con pH ácido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del pKa? Yo quiero que la difusión se produzca al estado molecular. Las difusiones se producen al estado molecular. Si el pH es alto, el producto se ioniza. Si el pH es bajo, el producto está al estado molecular. Y ahí sí, por eso hablamos de estabilidad y penetración en calidad de agua. No sé si quedó claro eso. Sí, profe. O sea que también el pH del suelo puede condicionar una vez aplicado, sería la residualidad del producto. Por Sí, ejemplo, claro, un preemergente. claro. Yo aplico un producto, por ejemplo, que se ioniza, ¿no es cierto? Si se ioniza y son ácidos, las triacinas, ¿no es cierto? Atracina, no sé si le suena, una herbicida que usamos en maíz, ¿no es cierto? Atracina, esos son triacinas, esos son básicos. Pero muchos de los productos que nosotros usamos, sulfonilurea, ¿no? Metsulfurón, nicosulfurón, clorimurón, son herbicidas que usamos en el suelo también. Sulfentrazone, fomesafen, son herbicidas que usamos en el suelo y son ácidos. Si son ácidos, quedan con carga negativa, ¿no es cierto? El ácido sulfúrico pierde el protón positivo, queda con la carga negativa, ¿no es cierto? Es decir que yo cuando tengo una sal, está formada por un ácido y por una base, ¿cierto? Y entonces cuando se separan la base, potasio, sodio, lo que sea, es carga positiva. El otro cae con carga negativa. Si es un ácido, queda con carga negativa. ¿Qué carga tiene el suelo? El suelo tiene carga negativa. Y entonces, negativo con negativo se repelen, ¿cierto? No se aceptan. Tiene que ser negativo con positivo. Negativo con negativo se repelen. Si el suelo es negativo y el producto es negativo, lo repele, no lo puede tomar. Y entonces, ¿qué pasa? Va a quedar en el agua de suelo. Y si llueve, está más susceptible de ser lavado. Entonces, en el suelo también me influye. Yo tengo un suelo de pH 6 y un suelo de pH 7,5. Yo utilizo un fomesafen, no se comporta igual. En uno se lava más que en el otro. ¿En cuál se va a lavar más? En los pH 7,5. Los productos estos van a tener más movilidad. Y si tengo una torrencialidad de lluvia, el producto se lixivia. Todo eso influye. Entonces, o sea que si ponemos un producto que por ahí funciona en un lote y de pronto vemos que no hizo efecto, muchas veces puede ser por tema de pH, que podemos claro, decir, che, falló el producto. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que vos, Matías, sos amigo de Enzo. Y entonces los dos son ingenieros agrónomos, los dos se juntan en el IPF y vos le decís, che, ¿qué has usado vos para controlar yuyo colorado en la soja? Y entonces Enzo te dice, yo he usado sulfentrazona a una dosis de 500 centímetros cúbicos. Vos vas y haces lo mismo. Pero Enzo resulta que tiene un pH de 6,5 y tu pH del suelo es 7,5. Y a vos no te funciona igual porque te ha caído una lluvia de 90 milímetros y entonces vos a los 20 días estás viendo que te están saliendo yuyo colorado. Yo voy a decir, pucha, Enzo era mi amigo y me la manda cambiada. No te la mando cambiada, a él le funciona porque el pH de él es más ácido y entonces el producto sigue al estado molecular. En tu caso, el pH más alto ha hecho que el producto se ionice y como tiene carga negativa, ha estado en el agua del suelo, todo menos retenido. Te han caído los 90 milímetros y el agua y a él no se le ha lavado. Entonces, eso es, ¿qué tendría que haber hecho? Y usa un producto molecular. Entonces, en vez de usar sulfentrazona, usa flumixacin. No se va a lavar. Entonces,
A ver, yo le voy dando ejemplo de cómo deben pensar, ¿no? Entonces, por eso yo les enseño las propiedades físico-químicas. Que ustedes después van a ir a, a un, a un boletín técnico y lo van a ver a las propiedades físicas. Ah, esto va a funcionar así. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba el boletín técnico, coeficiente octanol, le decía arriba, destino ambiental? Eso está, todos esos estudios se han hecho para ver cómo se comporta el producto en el ambiente. Y entonces, yo no te voy a pedir, digamos, ahora cuando yo los evalúe, valores. No me interesa, a ver, el valor de un producto. No me interesa, ni me interesa la dosis de un producto, porque aparte no sé en qué van a trabajar, en qué cultivo. Pueden tener una variedad de cultivos. Resulta que uno de ustedes lo contrata una empresa de yerba mate en Corrientes y se van a trabajar en yerba mate. Y yo le estaba dando todos los productos para soja. O el otro se va a trabajar en chajarí y entonces va a trabajar en naranja. Entonces, bueno, yo lo que le estoy dando es concepto. O además, si yo te pregunto la dosis de un producto o el pK de un producto o coeficiente octanol agua de un producto, ¿de qué te sirve si mañana va a salir otro producto nuevo? Entonces, dentro de 3 años, cuando vos seas ingeniero agrónomo, yo te tengo que dar de clase de nuevo. No, si vos ya tenés los conceptos básicos, vos vas a saber cómo se va a comportar el producto, ¿no es cierto? Y entonces esa es como yo me gustaría que ustedes piensen como ingenieros agrónomos en el futuro. Porque si no, ¿para qué están estudiando? Si al final se va a juntar Ramiro, Enzo y Matías en la IPF y uno va a decir, hagamos, yo hago esto y funciona, y los otros dos van y hacen exactamente lo mismo, no le funciona. Y lo van a culpar de eso, que el que le está mandando cambiadas las cosas, y no es así, es decir, que a él le funciona porque el producto en su ambiente se comporta de esa forma. ¿Me explico lo que les quiero decir? Esa es la importancia de ser ingeniero agrónomo. No hay dosis, no hay receta. Ustedes van a hacer sus propias recetas, su propia recomendación de qué hacer. Y por eso les voy relacionando todo con la materia que ustedes han visto. Yo les decía la relación entre volumen y caudal. Caudal, ¿dónde han visto las fórmulas de caudal originalmente? En física. Caudal, volumen por unidad de tiempo. Velocidad, espacio sobre tiempo, son conceptos que ustedes han estudiado en física. Presiones. Constante de ionización. La teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de ácido base de Arrhenius. Eso lo han visto en química, ¿no es cierto? En física química. Entonces, pero acá, ¿qué vamos a hacer? No me interesa la teoría de Arrhenius, me interesa a qué me sirve eso. Y a veces yo lo voy a tratar de hablar con un idioma que sea más entendible, ¿no es cierto? Entonces, por eso, presión de vapor. Y yo le voy a decir, le voy a tratar de explicar como si presión es una fuerza, ¿no es cierto? Presión es fuerza por unidad de superficie. Es la fuerza que quiere hacer el líquido para que sus moléculas no se vayan al aire. Cuando más fuerza tenga que hacer, más volátil es el producto. Por eso el producto, ellos tienen que hacer tanta fuerza para que sus moléculas no se vayan. Cuando la presión de vapor es alta, el producto está volátil. Cuando hablábamos de centros de alta presión, centros de baja presión, ustedes lo han visto en climatología. Yo lo que trato de hacerle es relacionarle todo lo que ustedes han estudiado con los conceptos de terapéutica. Y por eso yo le hice un círculo, ¿se acuerdan de la primera clase? Y dije, la terapéutica se relaciona con la biología, con la físico-química, con la mecanización, con la economía. Para que ustedes cuando sean ingeniero agrónomo piensen en forma holística. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay duda, mañana seguimos con otra clase.
Ya con esto hemos terminado con dispersión. Bueno, profe.